Los investigadores trabajan meticulosamente para esclarecer nuestra historia como especie en esta tierra de la forma más completa posible. Preguntas como, ¿de dónde venimos?, que llevó a los simios a convertirse en humanos. ¿Es siquiera cierta esta historia? Ocupan no solo a los científicos, sino también a la gente corriente. El hecho es que hay pruebas de que los humanos evolucionaron lentamente a partir de los homínidos primordiales, pero luego se produjo un salto en la evolución que nadie puede explicar hasta hoy. ¿Puede el descubrimiento de un cráneo fósil, que apunta a una especie humana completamente nueva, cerrar por fin esta brecha? Estamos investigando el asunto. Permanece atento y deja que te sorprendamos. Investigación básica sobre la evolución humana. La historia de la evolución humana sigue cambiando. Hace solo unos años, los investigadores pensaban que los humanos modernos solo tenían entre unas decenas y cientos de miles de años. Luego aparecieron hallazgos de 200.000 años de antigüedad, y algunas especies que ya eran muy parecidas a nosotros podrían haber vivido hace 500.000 años y posiblemente incluso más. Al mismo tiempo, siempre han existido en la Tierra diversas especies parecidas a los humanos, de las que aún no está del todo claro si están emparentadas con los humanos prehistóricos que una vez caminaron por la Tierra desde África o si forman especies totalmente nuevas. En definitiva, esto demuestra que a lo largo de todo el periodo evolutivo ha habido humanos más evolucionados, mientras que al mismo tiempo también había tipos de humanos más primitivos o primitivos. Hasta ahora no ha surgido una imagen uniforme, y siguen apareciendo sorpresas. No hace mucho, por ejemplo, los investigadores descubrieron que los neandertales no se habían extinguido, como se había supuesto durante mucho tiempo, sino que se habían fusionado genéticamente con el Homo sapiens. Pero ni siquiera este descubrimiento revolucionario explica del todo cómo los medios salvajes se convirtieron en los humanos que hoy utilizan ordenadores, construyen ciudades y pronto empezarán a colonizar el espacio exterior. Aporta respuestas el hombre dragón. En la revista La Innovación, los investigadores publicaron resultados sorprendentes sobre una especie completamente nueva que nadie esperaba. El cráneo bien conservado, excavado en 1933 en Harbin, al noreste de China, tiene una antigüedad de entre 138.000 y 309.000 años. Probablemente procede de un hombre de unos 50 años, lo que habría sido una edad inusual para un tipo de hombre de aquellas épocas. Los investigadores del Museo de Geociencias de la Universidad Xiao de Hebei, en China, han calificado el cráneo de Harbin como el fósil más importante hallado en los últimos 50 años. El cráneo no solo podría reescribir la historia de la humanidad, sino que también muestra aspectos completamente nuevos del desarrollo de los homínidos en Asia Oriental y China. El coautor del estudio es el profesor Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, y declaró al canal de noticias CNN: "Acabamos de dar el pistoletazo de salida a lo que serán años de estudio de este fascinante fósil". El autor principal, Zhihong Ni, es profesor de investigación de la Academia China de Ciencias y subdirector del Laboratorio Central de Evolución de Vertebrados e Historia del Origen Humano. El profesor no cree que se haya respondido adecuadamente a las preguntas de dónde venimos realmente y cómo evolucionamos. A pesar de los numerosos descubrimientos, quedan demasiadas preguntas sin respuesta, y cada vez son más los nuevos descubrimientos que demuestran que tenemos que darnos cuenta de que quizá no conozcamos ni de lejos todas las piezas del rompecabezas. Según los investigadores, el llamado hombre dragón pertenece a una especie humana de la edad de piedra no reconocida hasta ahora. Lo que resulta especialmente fascinante es que es el pariente más cercano conocido de los humanos modernos, pero no es en sí mismo una especie directamente relacionada con los humanos modernos. Hasta ahora se consideraba que el hombre de Neandertal era este pariente más cercano. Durante mucho tiempo se consideró al hombre de Neandertal una especie primitiva e inferior a los primeros Homo erectus u Homo sapiens. Los neandertales tenían un físico ligeramente diferente, una estructura vertebral y más costillas que los humanos. No obstante, al parecer hubo cierto mestizaje entre ambas especies. Es probable que hoy en día fluya sangre neandertal en ti y en mí. Pero ¿qué hay del hombre dragón de China? Formó una especie separada que pereció o también se fusionó con los tipos humanos asiáticos modernos. ¿Podemos seguir distinguiendo la especie humana de otros homínidos, como se ha hecho durante mucho tiempo? ¿O todo era ya una comunidad multicultural hace 200.000 años? Y más que se mezcló entre sí y formó exactamente lo que son hoy los tipos humanos modernos. ¿Qué aspecto tenía el hombre dragón? Para aclarar las similitudes y diferencias de aspecto, los científicos reconstruyeron los rostros de las personas. De hecho, estas reconstrucciones también permitieron determinar la similitud de ciertos cráneos encontrados con los humanos modernos, de modo que de repente quedó claro que estos primeros humanos no eran tan distintos de los humanos actuales. Si les pusieras un traje o un vestido moderno, las especies más emparentadas no destacarían tanto en una calle común,
aunque supuestamente siguieran perteneciendo a especies humanas relativamente primitivas. Las reconstrucciones del hombre dragón han demostrado que se parecía a tipos de humanos similares a los pueblos indígenas. Era de constitución fuerte y robusta. Habría tenido un rostro ancho, ojos hundidos, dientes grandes, nariz ancha y frente plana, y pómulos planos y delicados. A pesar de su enorme cráneo, el tamaño de su cerebro sería similar al nuestro. Sin embargo, se sabe poco sobre su modo de vida. El cráneo del hombre dragón se encontró en uno de los lugares más fríos de China. Sin duda, esta especie había desarrollado estrategias para sobrevivir en una zona climática más fría. En consecuencia, este humano era capaz de acceder a los recursos alimentarios y probablemente también llevaba ropa de abrigo. Nuevos conocimientos sobre la evolución humana. Los análisis sugieren que el hombre dragón está más estrechamente relacionado con el Homo sapiens que con el hombre de Neandertal. El equipo de investigadores cree que se trata de uno de los fósiles de cráneo humano primitivo mejor conservados jamás descubiertos y que este tipo de humano es distinto de todas las demás especies humanas. Los investigadores chinos califican el hallazgo como uno de los más importantes entre todos los fósiles que han trazado la historia humana del último 1.000.000 de años. El profesor Stringer declaró a la BBC: "Lo que tenemos aquí es una rama separada de la humanidad que no iba camino de convertirse en Homo sapiens, sino que representa un largo linaje separado que evolucionó en la región durante varios cientos de miles de años y acabó desapareciendo". El profesor se mostró satisfecho con el hallazgo tan bien conservado, y destacó que el cráneo mostraba todos los detalles necesarios para situarlo en la larga cadena de la evolución humana. El origen de los humanos modernos es, en efecto, una intrincada red. Y el cráneo chino de Arvin, perfectamente conservado, aporta aún más pruebas de que la evolución humana no fue un simple árbol descendente, sino una maleza densa ramificada sobre la que estamos lejos de saberlo todo. Tipos humanos enigmáticos. Los neandertales resultan familiares a la mayoría de la gente hoy en día. Menos conocido es el denisovano. Este tipo arcaico de humanos se agrupó durante mucho tiempo con el neandertal. Solo más tarde los análisis de ADN de los hallazgos óseos demostraron que se trataba de una especie separada. La primera prueba física de su existencia se encontró en la cueva Denisova de los montes Altai, en Siberia. Los fósiles incluyen un hueso de dedo, algunos dientes y un pequeño fragmento de cráneo. El ADN denisovano se encuentra en los genomas de algunas poblaciones humanas modernas, sobre todo en los pueblos de Melanesia y en algunos grupos indígenas de Asia. Esto sugiere que los denisovanos, al igual que los neandertales, también se fusionaron con los humanos y no se extinguieron realmente. Por desgracia, los fósiles de esta especie no se conservaron tan bien como el cráneo del hombre dragón. Se sabe poco sobre las características físicas de estos homínidos. Los pocos fósiles que existen proporcionaron pruebas de rasgos robustos con detalles que difieren claramente de los humanos modernos, así como de los neandertales. Sin embargo, las muestras de ADN también demostraron que neandertales y denisovanos debían tener antepasados comunes. Sin embargo, esta laguna en el árbol genealógico de las especies aún no se ha cerrado. Indica que existen aún más tipos humanos desconocidos. En ocasiones, se considera que el Homo heidelbergensis es el antepasado común de ambos y, por tanto, también un pariente lejano de los humanos modernos. El Homo heidelbergensis vivió hace entre 600.000 y 200.000 años. Los fósiles se descubrieron por primera vez cerca de Heidelberg. Sin embargo, se sabe que el Homo heidelbergensis también vivió en otras partes de Europa y en África. Sus rasgos característicos son un cerebro grande, una pronunciada protuberancia sobre los ojos y un físico robusto. Las herramientas y las pruebas de caza demuestran que esta especie también estaba ya desarrollada cultural y cognitivamente. ¿Qué edad tienen realmente los humanos? Los fósiles humanos más antiguos que se conocen proceden de África. Todo indica que la evolución humana comenzó allí. Se considera que los monos son los antepasados primitivos, ya que tienen un gran parecido con los primeros tipos humanos. Sin embargo, este linaje aún no está del todo claro. Sobre todo, la cuestión sigue siendo cómo y por qué desencadenante se supone que la especie humana evolucionó a partir de una especie animal que por sí misma ha permanecido inalterada en cuanto a comportamiento y cognición hasta nuestros días. Por supuesto, los simios también han evolucionado a lo largo de cientos de miles y millones de años, pero aún hoy viven en árboles y selvas y se comportan y alimentan como animales. Las similitudes entre los primeros homínidos y los simios son inconfundibles, y es probable que algunas especies muy primitivas sigan utilizando las extremidades anteriores para sostenerse. Pero sigue siendo una gran incógnita si los humanos evolucionaron a partir de una especie simiesca que no ha sobrevivido en su forma primitiva actual. Esta especie podría haber sido completamente absorbida por los humanos y sus numerosos precursores.
Para los investigadores, por supuesto, sería un placer encontrar esta especie de simio o fósiles conservados. Uno de los fósiles más antiguos conocidos es el Sahelanthropus techadensis, descubierto en Chad y datado en unos 7 millones de años. A este fósil se le dio el nombre de Toumai. Muestra rasgos relacionados tanto con los humanos como con los chimpancés. Otro fósil notable es el Ardipithecus ramidus, descubierto en Etiopía hace unos 4,4 millones de años. Este primitivo homínido muestra una mezcla de caminar sobre 2 piernas, así como peculiaridades en las extremidades de los dedos, lo que indica que este primitivo homínido aún podía contonearse de rama en rama. Durante mucho tiempo, Lucy fue considerada el fósil de tipo humano más antiguo. Pero Lucy, o más bien Australopithecus afarensis, vivió solo hace 3,2 millones de años y por tanto solo tiene la mitad de la evidencia más antigua del desarrollo de la humanidad. El periodo de tiempo exacto en que aparecieron los humanos modernos, el Homo sapiens, es objeto de largos debates científicos. Los fósiles de Jebel Irhoud en Marruecos datan actualmente nuestra especie hace unos 300.000 años. Un fragmento de cráneo de Epidauro, en el sur de Grecia, puede ser el fósil humano moderno más antiguo fuera de África. El hallazgo tiene unos 210.000 años. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que se encuentren más fósiles que inviertan este panorama y añadan más hechos apasionantes a la historia humana. ¿Tienes alguna opinión sobre el desarrollo de la humanidad? ¿Somos realmente simios altamente mutados que han evolucionado a lo largo de millones de años y qué crees que desencadenó esta evolución al azar?